Cada mañana, la misma decisión. Café o té. Parece trivial, pero es una elección. Siempre. Y luego hay otras más grandes. ¿Renuevo el móvil este año o me voy de viaje con ese dinero? Esa es más complicada. Pues detrás de cada una de estas decisiones, de la más pequeña a la más grande, hay una ciencia que intenta descifrar por qué elegimos lo que elegimos. Hoy nos metemos de lleno en esta ciencia, la microeconomía. Un tema fascinante, la verdad. Tenemos sobre la mesa un artículo muy denso que desglosa este campo y nuestra misión es extraer la esencia. Vamos a intentar entender las reglas del juego que siguen las personas y las empresas cuando toman decisiones con recursos que por definición son limitados. Exacto. Es la economía vista con un microscopio potentísimo. Me gusta esa analogía. Es exactamente eso. En lugar de mirar el bosque entero, que sería la macroeconomía, con sus grandes cifras de crecimiento, inflación o desempleo, nos agachamos a mirar cada árbol, cada hoja. A lo pequeño. A lo pequeño. Analizamos las decisiones de una persona, un hogar o una empresa. Esta idea de separar la economía en micro y macro es relativamente moderna. Se le atribuye al economista noruego Ragnar Frisch allá por 1933, que vio la necesidad de usar dos lentes distintas para entender la realidad económica. Dos lentes para dos realidades. Pues empecemos a enfocar con la lente micro. ¿Cuál es el punto de partida de todo esto? Pues el punto de partida de todo, la idea central que plantea el artículo, es casi insultantemente simple, pero lo cambia todo. A ver. La escasez. Ah, No se puede tener todo. El tiempo, el dinero, los recursos, todo es finito. Y es esa limitación la que nos obliga a elegir. claro. Exacto. La escasez es el motor de todo. Y en este escenario de elección constante, la microeconomía identifica a dos protagonistas principales. Vale. Por un lado, los consumidores. La teoría dice que su objetivo es maximizar su utilidad. Un momento. Maximizar la utilidad suena a una frase sacada de un manual de ingeniería. Asume que somos calculadoras andantes. ¿Ya? ¿De verdad la gente actúa de forma tan racional? ¿No influyen más las emociones, la publicidad o simplemente lo que te apetece en ese momento sin pensar en nada más? Es la gran crítica a este modelo, y es muy acertada. La teoría clásica asume un homo economicus, un ser perfectamente racional que siempre elige lo mejor para sí mismo. Cosa que no somos. Para nada. La realidad es mucho más caótica, pero el modelo sigue siendo útil como marco de referencia. Utilidad es solo una palabra para medir la satisfacción. Vale. El artículo da un ejemplo muy bueno. Te encantan los gofres, pero te vuelve loco el chocolate. Me sirve. Si solo hay gofres, genial. Pero si puedes elegir, coges el chocolate. La utilidad del chocolate es mayor. Al elegirlo, asumes un coste de oportunidad. El coste de oportunidad. Exacto. Renuncias al placer de los gofres. Esa renuncia es un coste, aunque no salga dinero de tu bolsillo. Constantemente hacemos esos cálculos, aunque sea de forma inconsciente. Entiendo. No es que llevemos una hoja de cálculo en la cabeza, sino que el modelo intenta describir esa tendencia a sopesar lo que ganamos frente a lo que perdemos. Justo. Vale. Ese es el consumidor, el que demanda. Pero alguien tiene que estar produciendo esos gofres y ese chocolate. ¿Cómo modela la teoría al otro actor? El otro actor es la empresa. Su objetivo es, en teoría, mucho más claro. Maximizar los beneficios. ¿Dinero? Dinero. Y para entender cómo lo hacen, la microeconomía nos presenta la teoría de la producción. Esta analiza cómo una empresa transforma insumos, trabajo, materias primas, maquinaria en productos. Y aquí la palabra clave, la que obsesiona a cualquier negocio, es coste. Claro. Me imagino que para una empresa no todos los gastos son iguales. Para nada. No es lo mismo pagar el alquiler del local cada mes, vendas lo que vendas, que comprar la harina para hacer el pan. Uno depende de la producción y el otro no, ¿verdad? Justo. Esa es la distinción fundamental que hace el artículo entre costes fijos y costes variables. Vale. Los fijos, como el alquiler que mencionas o los salarios del personal de oficina, los tienes que pagar sí o sí, aunque la fábrica esté parada un mes. Los variables, como la harina o la electricidad para los hornos, están directamente ligados a la cantidad que produces. Si produces más, gastas más. Exacto. Pero lo fascinante, y es un punto que el texto subraya, es que esta distinción depende del tiempo. A corto plazo, el alquiler es un coste fijo inamovible, pero a largo plazo, si el negocio va mal, la empresa puede decidir mudarse a un local más barato o incluso cerrar. O sea que a la larga
casi todo se vuelve una decisión. A la larga, casi todos los costes se vuelven variables, se convierten en decisiones. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Tenemos, por un lado, a los consumidores intentando ser lo más felices posible con su dinero. Maximizando su utilidad. Y por otro, a las empresas intentando ganar lo máximo posible. Son dos fuerzas que tiran en direcciones opuestas. ¿Cómo se resuelve esa tensión? ¿Cómo se llega al precio que vemos en la etiqueta? Esa tensión se resuelve en el ring del mercado, a través del mecanismo más famoso de la economía, el modelo de oferta y demanda. El clásico. El gran clásico. En su versión más pura, este modelo se basa en un escenario teórico llamado competencia perfecta. Suena a utopía. Lo es, un poco. Imagina un mercado con tantísimos compradores y tantísimos vendedores de un producto idéntico. Piensa en trigo o en acciones de una gran empresa, que nadie individualmente tiene poder para cambiar el precio. Son todos precio aceptantes. Como una versión idealizada de un mercado de agricultores, con cientos de puestos vendiendo tomates casi idénticos. Es la analogía perfecta. Ningún vendedor puede subir el precio de repente porque el cliente simplemente se iría al puesto de al lado. Su único poder es decidir si a ese precio le compensa vender o no. Exacto, ese es el espíritu. Y en ese entorno ideal operan dos leyes fundamentales. La ley de la demanda nos dice algo intuitivo. Si el precio de algo sube, la gente quiere comprar menos. Lógico. Y la ley de la oferta dice lo contrario. Si el precio sube, los productores quieren vender más, porque es más rentable. Una curva baja y la otra sube. Claro, tiene sentido. Una fuerza empuja los precios hacia abajo para atraer compradores y la otra los empuja hacia arriba para obtener beneficios. Es como una lucha de poder que tiene que encontrar un punto muerto en algún sitio. Y ese punto muerto es el famoso equilibrio de mercado. El punto mágico. Es el precio mágico en el que la cantidad que se quiere comprar es exactamente la misma que la que se quiere vender. El mercado se vacía, no sobra producto y nadie se queda con ganas de comprar. Vale, entiendo el concepto, pero Pero lo interesante es que este equilibrio no es estático. El artículo lo explica muy bien gráficamente. Imagina que de repente se publica un estudio que dice que los tomates previenen el envejecimiento. la demanda se dispara. ¡Bum! La curva de la demanda se desplaza a la derecha. Para encontrar un nuevo equilibrio, tanto el precio como la cantidad vendida tienen que subir. Es un valle constante para adaptarse a la nueva realidad. Pero, seamos sinceros, esa competencia perfecta, con infinitos vendedores de tomates idénticos, suena a un modelo de laboratorio. Totalmente. En el mundo real, empresas como Sony, Nintendo y Microsoft no aceptan el precio de las videoconsolas. Ellas lo fijan. Pepsi y Coca-Cola no esperan a ver a cuánto se vende el refresco. Ellas marcan el ritmo. Absolutamente. Y esa es la razón por la que la microeconomía va mucho más allá de ese modelo ideal. La competencia perfecta es el punto de partida, el extremo de un espectro. ¿Y en el otro extremo? En el otro extremo tenemos el monopolio, un único vendedor. El villano clásico de la economía. Cuando piensas en monopolio, piensas en precios abusivos y poca innovación, porque no tienen a nadie que les fuerce a mejorar. A menudo es así. Sin competencia, un monopolio puede fijar precios más altos y ofrecer menos cantidad de la que la sociedad demandaría. Pero el artículo introduce un matiz importante. ¿Ah, sí? No todos los monopolios son malos. Existen los llamados monopolios naturales. ¿Cómo puede ser un monopolio natural? Piensa en la red de distribución de agua o de electricidad en una ciudad. Sería increíblemente ineficiente y caro tener 5 empresas diferentes cavando zanjas y poniendo sus propias tuberías o cables. Sería un caos. Un caos absoluto. En esos casos, es más eficiente que haya un solo proveedor, aunque luego tenga que estar regulado para que no abuse de su poder. De acuerdo, en un extremo la competencia perfecta, en el otro el monopolio. Pero la mayoría de mercados que conocemos, como el de los refrescos o los videojuegos, están en medio. Exacto. Ahí encontramos el oligopolio, que es el caso que mencionabas. Unos pocos. Unas pocas empresas, 2, 3, 5, dominan casi todo el mercado. Lo fascinante de los oligopolios, algo que el artículo apunta, es que son un juego de ajedrez psicológico constante. Me gusta esa imagen. Cada empresa sabe que su decisión de precios o de publicidad afectará directamente a las demás y provocará una reacción. A veces compiten a muerte, en una guerra de precios. Otras veces, y esto es lo complejo, actúan de forma coordinada sin hablar entre ellas. Como si hubiera un pacto no escrito. Exacto, manteniendo los precios artificialmente altos. Es una colaboración tácita para evitar hacerse daño mutuamente. Y queda un escenario más, que quizá es el que vemos más a menudo al pasear por la calle. Los restaurantes, las peluquerías, las tiendas de ropa. Sí, Hay muchísimas, pero no son todas iguales.
Ese es el cuarto modelo, la competencia monopolística. ¿Una mezcla? Es una mezcla de los dos mundos. Hay muchas empresas, como en la competencia perfecta, pero cada una ofrece un producto ligeramente diferente. Tu pizzería favorita no es igual que la de la calle de al lado. Tiene su propia receta, su ambiente, su servicio. Tiene su rollo. Eso. Esa diferenciación, por pequeña que sea, le da un pequeño poder de monopolio. Le permite fijar sus precios dentro de un margen. Como consumidores pagamos un poco más por esa diferenciación, pero a cambio tenemos una variedad inmensa para elegir. Entiendo. O sea que la estructura del mercado al final es la que define las reglas del juego y el poder de cada jugador. Precisamente. Queda claro entonces que esto va mucho más allá de explicar por qué suben los aguacates. El marco de análisis es potentísimo. Mucho. De hecho, el material que revisamos insiste en que estas herramientas se aplican a campos que, a primera vista, no tienen nada que ver con la economía. Por supuesto. Por eso, a la microeconomía a veces se la llama la teoría de los precios. Teoría de los precios. Sí, porque en el fondo todo se reduce a los incentivos y a cómo valoramos las cosas. Su lógica se aplica, por ejemplo, en derecho y economía. Se usan sus herramientas para analizar si una ley de divorcio incentiva a los matrimonios o si una multa de tráfico es lo suficientemente alta como para disuadir de verdad a la gente de aparcar mal. O sea, para ver si las leyes funcionan como se esperan. Exacto. O en la economía de la salud, que es un gigantesco problema microeconómico. Cómo asignar recursos médicos escasos, médicos, camas de hospital, nuevos tratamientos, de la forma más eficiente posible. ¿Y qué otras aplicaciones más sorprendentes menciona el texto? Me llamó la atención que su alcance parece casi ilimitado. Una de las más relevantes hoy en día es la economía de la información. Suena muy actual. Lo es. Estudia cómo la información, o la falta de ella, afecta a las decisiones. La información es un bien muy raro. Es fácil de copiar, difícil de verificar su autenticidad. Ya. Esto crea problemas como la selección adversa. Por ejemplo, en el mercado de coches de segunda mano, el vendedor sabe mucho más sobre el estado del coche que el comprador. Claro, el comprador va a ciegas. Enorme. Pensar en el valor de los datos personales, las noticias falsas, las reseñas de productos. Todo eso es economía de la información. Totalmente. Y muy ligada a esto está la teoría de juegos, que el artículo también menciona. El ajedrez psicológico de antes. El mismo. Es una rama de las matemáticas que modela interacciones estratégicas. No solo sirve para la economía, se usó durante la Guerra Fría para modelar la carrera armamentística y hoy se usa en biología para entender la evolución. En resumen, donde haya una decisión, escasez e interacción estratégica entre personas, la caja de herramientas de la microeconomía tiene algo que decir. Vale, hagamos una pausa y recapitulemos. Si tuviéramos que destilar la esencia de todo esto, diríamos que la microeconomía es el estudio de cómo individuos y empresas gestionan el problema universal de la escasez. Eso es. Todo nace de las decisiones a pequeña escala. Exacto. Nace de un consumidor sopesando costes de oportunidad para maximizar su bienestar y de una empresa gestionando costes para maximizar su beneficio. Y la interacción de millones de estas decisiones individuales crea las grandes fuerzas de la oferta y la demanda. Que son las que dan forma a los precios que vemos cada día. Pero un punto clave, que ha quedado claro, es que el escenario lo es todo. El resultado de esa interacción es radicalmente distinto si ocurre en un mercado de competencia perfecta, como el de los tomates, que si ocurre en un oligopolio donde tres gigantes tecnológicos se vigilan de reojo constantemente. Precisamente. Y sus herramientas de análisis, como hemos visto, nos permiten entender comportamientos en la política, en la justicia o en nuestras relaciones personales, mucho más allá de una simple transacción comercial. Para terminar, me gustaría volver a una idea que planteaba el material al principio y dejarla como reflexión. A ver. El artículo describe el problema de la maximización de la utilidad como el corazón de la teoría del consumidor. A pesar de que suene frío y calculador, es un modelo que intenta entender el porqué de nuestras elecciones. Sí, va a la raíz. Así que la próxima vez que veamos a alguien tomar una decisión que nos parezca completamente ilógica o irracional, quizá la pregunta no es ¿en qué se equivoca?, sino ¿qué está intentando maximizar? Es un buen cambio de perspectiva. Quizá su función de utilidad, su baremo personal de felicidad, valor, seguridad o coste de oportunidad es radicalmente distinta a la nuestra. Mm. Y eso nos lleva a una última pregunta para pensar. Más allá del dinero, ¿qué utilidades ocultas, no evidentes, buscamos maximizar en nuestras elecciones más importantes?